Hola, muy buenas. Ya sabéis que esta temporada nuestro compañero Javier Bustos nos visita con algún tema siempre relacionado con revistas científicas, artículos interesantes, etcétera. La curiosidad nos ha hecho que queramos saber incluso cuándo empezaron a publicarse este tipo de revistas. Así que hoy en Simple Política, la primera revista científica. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como decía en la introducción, pues una vez al mes nos visita Javier Bustos y en su sección nos trae alguna cosa peculiar, sobre todo relacionado, pues eso, el mundo de la academia, revistas científicas, y en el caso de hoy, pues veremos incluso de dónde surgen precisamente no las revistas en general, sino estas revistas científicas de donde saca pues las ideas para los guiones. Javier, que ya está aquí. Javier Bustos. Javier, muy buenas. Muy buenas, Adrián. Como estaba diciendo, a ver, exceptuando por ejemplo la última vez que nos centramos en el caso de lo que había pasado hace ahora ya bastante tiempo con Pablo Iglesias y esa plaza de asociado, nos gusta en esta sección que nos traigas pues temitas relacionados con investigaciones científicas curiosas, que estén relacionadas con la política, etcétera. Pero hoy, más que una investigación como tal, pues nos preguntamos de dónde saca esa información, ¿no? ¿De dónde viene todas esas ideas, ¿no? Y al final, pues eso es lo que te queremos preguntar un poquito, ¿no? Es decir, no de dónde sacas tus ideas para los guiones, sino esto de las revistas científicas, ¿no? Que son diferentes a las revistas que compramos en el kiosco. Y bueno, pues un poquito de dónde viene todo eso, cuéntanos. Pues sí, creo que como hablamos habitualmente, ¿no? Bueno, desde que empezamos esta nueva temporada de revistas, de artículos y demás, se me ocurrió la idea de comentar, bueno, de hecho incluso yo mismo me sorprendí porque no pensaba que era así, de dónde venían las revistas científicas, ¿no? En el sistema que entendemos hoy en día o en el concepto que tenemos hoy en día por revistas científicas, ¿no? En el capítulo de hoy, obviamente veremos que la lógica se impone en varios momentos a la hora de entender cómo se conforma una revista científica, ¿no? Y también he preparado alguna serie de curiosidades previas porque, claro, ¿a quién se le ocurre de pronto decir esto es científico o esto no, ¿no? O sea, ¿en qué Sí. punto llegamos a ese momento, ¿no? Pero antes, y como fui científico, hay que destacar de que la información parte de un trabajo publicado por Diego Camps, investigador de medicina, curioso, y que publicó un trabajo que hablaba del surgimiento de las primeras revistas científicas. Siempre la fuente es primordial. Sí, porque si no, suspendemos a nuestros alumnos por no citar las fuentes, así que nosotros también tenemos que citar las fuentes y en este caso no son otros periódicos, otros medios de comunicación, sino, como dices, un trabajo científico. La pregunta entonces es, bueno, pues siguiendo lo que hizo este hombre, este experto en medicina, ¿dónde encontraríamos los primeros relatos, no te voy a llamar ya revista, pero los primeros relatos que podamos considerar científicos? En ese punto hay dos cuestiones muy interesantes. En primer lugar, siempre, y esa información es correcta, a lo mejor mucha gente que tenga curiosidad habrá leído de que ya en la antigua Egipto se operaba a cráneo abierto y cuestiones de estas, que nos suena de haberla oído en algún sitio, de ver en la revista de curiosidad, de historia, etcétera, etcétera. Y sí es cierto, es decir, hay una primera parte de aglutinamiento de conocimiento, por decirlo de alguna manera, grandes hitos históricos como la Biblioteca de Alejandría supone que estaba llena de esta clase de información en pergamino. Pero, como decíamos al principio, claro, la lógica se impone. ¿Por qué? Porque ¿cuándo van a surgir las revistas científicas? Pues muy sencillo, a partir del año 1455, que Gutenberg inventa la imprenta. Esta era la lógica de cajón que yo decía al principio que nos parecería aplastante, ¿no? Porque claro, si no hay prensa, pues ¿a dónde vas tú? Entonces, a partir de aquí, y como dato curioso, si la imprenta se inventa en el 1455, ya en el 1457, ojo, apenas dos años después, se crea una primera publicación médica, no tan científica como tal, pero sí médica, cuyo título era un calendario consistente en los días convenientes para sangrar y purgar. Hombre, no es muy halagüeño, o sea, no da buen rollo. El título ese no. No da buen feedback, pero está considerada el primer calendario de carácter científico médico que se publicó, ya que, bueno, pues tenía una serie de cuestiones. Obviamente,
con la ciencia de la época, ¿no? Hoy en día nos parecerá salvaje, pero como siempre digo, hay que Ya. verlo con la mirada de la época. Sí, no, y además que también hay que decir que sin ser tan creepy, por decirlo así, los nombres científicos, los nombres de las revistas, a día de hoy, los nombres de las revistas científicas no son muy marketingianos, básicamente son nombres como muy extensos o nombres muy, ¿sabes? Como muy específicos de aquello que vas a leer en estas revistas científicas. Pero bueno, es curioso, a Exacto. ver, es de lógica que sea con la invención de la imprenta que empecemos a tener las primeras revistas. Me sorprende, como decías tú, que solo 2 años después de que Gutenberg invente la imprenta ya tengamos una primera revista, publicación, llámalo como quieras. Pero bueno, lo que está claro, que la invención de la imprenta da el pistoletazo de salida y a partir de entonces, más allá de este calendario para sangrar y purgar, ¿cómo va esto de las primeras publicaciones? Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues bien, es súper curioso también cómo se dan o cómo se publican las primeras revistas científicas, porque más que revistas, parecían actas de reuniones. ¿En qué me refiero con esto? Se dan a partir de la creación de las primeras sociedades académicas. Bueno, como todo, cuando las cosas empiezan a profesionalizar, empiezan a surgir los primeros encuentros entre académicos. Eh, Hay muchas sociedades muy antiguas y con mucho prestigio. Entre ellas encontramos la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Esta sociedad es de las primeras sociedades, digamos, académicas, científicas, y que entre sus objetivos se encontraba pues, debatir sobre diferentes temas científicos del momento y tal. Y ¿por qué a partir de este momento surge la revista científica? Pues porque ya desde ese momento, y es uno de los pilares que ha permanecido inamovible desde entonces, uno de los principales objetivos de la ciencia es la divulgación del conocimiento. Es decir, no se trata de mejorar, bueno, obviamente sí, ¿no? De mejorar cualquier cosa, pero se entiende que si no lo comunicas, y más importante, si no lo comunicas en términos que la gente lo entienda, carece de sentido la ciencia, porque el objetivo es llegar a la máxima cantidad de gente posible y que los descubrimientos y las diferentes cuestiones que puedan aparecer adquieran una relevancia social, porque al final la ciencia, su objetivo es implementarse en la sociedad. Sí, sí, no. Me parece súper interesante este punto de vista, de decir, oye, no nos estamos hablando entre nosotros, porque eso, Javier, tú que también eres muy de publicar en revistas, reconocerás que a día de hoy a veces las revistas parece que sean para que las científicas, me refiero, parece que era para que lo leamos los que estamos en el ámbito, ¿no? Y me parece muy chulo esto que dices, ¿no? De decir, no, es que si el resto de las personas no entienden la ciencia que estamos creando, pues no tiene mucho sentido. Sí, de hecho, un problema que seguimos teniendo, y yo me meto en el paquete, en muchos académicos, cuando publicamos, cuando queremos dar a conocer resultados, muchas veces es más nuestra gana y nuestra ilusión por transmitir un descubrimiento o un hallazgo que en sí lo que podamos intentar hacer llegar a la gente. Se nos olvida muchas veces de que, claro, muchos académicos cometemos el error de escribir para otros académicos. Bueno, esto ocurre con mucha frecuencia. Es cierto que hay áreas que se entiende que por su naturaleza va a ser así. Es decir, por ejemplo, medicina. Obviamente, para poder entender esos artículos tienes que ser médico. Pero aún así, esos artículos científicos no se hacen para otros científicos de medicina, sino para que muchos médicos puedan en su día a día implementar nuevas técnicas de cirugía, aplicar nuevos fármacos o lo que sea, ¿no? Pero siempre se nos olvida, o muchas veces se nos olvida, ¿no? Metamos todo en el saco, que el objetivo principal es llegar a la sociedad por completo. Por lo tanto, claro, muchas veces nos cegamos hablando tecnicismo, utilizando muchas palabras rebuscadas, cuando deberíamos de acudir a un lenguaje más comprensible para que la gente, toda la sociedad en conjunto, pudiera entender cualquier publicación, que de eso se trata. Sí, no, y además que al final es que es eso. Bueno, sí, también es incluirse, ¿no? Porque además también, bueno, también un poco de crítica cuando intentas hacer alguna cuestión científica para alguna revista es que también los criterios que te piden, claro, o sea, yo recuerdo cuando hice mi tesis doctoral que, claro, al ser periodista y tal, o por lo que sea, siempre me decían los directores, no, y luego también los del tribunal, no, hostia, qué bien se lee bien, tal, es decir, dices, bueno, claro, se lee bien en plan, hostia, lo has escrito bien,
pero podría haberla escrito mucho mejor en el sentido de, claro, si me pongo en plan periodista a explicarte esto como se lo explicaría en una revista de lo que sea, una revista cultural, pues seguramente incluso se entendería mejor. Pero hay una serie de... A ver, yo no diría constricciones, pues suena negativo, pero decir, oye, no, tengo unos parámetros, algo que cumplir, un lenguaje académico, un tal, que bueno, que al final también hay que cumplir lo que es bueno, malo, esto ya cada uno como lo vea. Pero oye, por ir cerrando, hay uno de los temas con los que me quedo también, que es verdad que hoy hemos hablado de las primeras revistas científicas y es verdad también que nos hemos alejado un poco de la política, porque sobre todo lo que veo, por lo que nos cuentas, era la medicina lo más importante, o lo que más se divulgaba al principio, ¿no? Desde Gutenberg hasta casi el siglo XIX, básicamente hablábamos de revistas médicas y de divulgación así de este tipo. Exacto, sí. Hoy nos hemos alejado un poco, hoy nos hemos centrado más en la ciencia que en la política. Pero es cierto, las primeras revistas científicas tenían un carácter o filosófico. De hecho, una de las primeras revistas científicas fue el Philosophical Transactions, que tenía un carácter más filosófico, y las revistas de ciencias médicas. ¿Por qué ocurría esto? Bueno, son campos del conocimiento que hoy en día siguen siendo muy, muy, muy activos. Otras ciencias se profesionalizaron más tarde o se concretaron más tarde, pero la filosofía y la medicina son ciencias que desde siempre han tenido mucha tradición. Sí, no, hay que decirlo, que la ciencia política hasta finales del siglo XIX no podemos hablar como tal, un día podemos hablar de este tema, pero hasta finales del siglo XIX, pues la ciencia política a ver, no podemos hablar como tal, sí que había experimentos y tal, pero no como ciencia política. Pero bueno, oye, luego aparecimos y los politólogos nos hemos hecho con el mundo, al menos con las mesas de las tertulias, las hemos invadido junto con los periodistas y para los que somos las dos cosas a la vez, somos lo más coñazo, somos lo más repetitivo que hay ahora mismo en los medios de comunicación. Pero bueno, Javier, como siempre, muchísimas gracias y con muchas ganas de escucharte en tu próxima visita. Aquí estaremos. Y vosotros ya sabéis que es lunes, que empezamos la semana, que nos quedan todavía más episodios, ya sabéis, de lunes a viernes, y que por supuesto, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, y sobre todo muchísimas gracias a los mecenas. Y nada, que disfrutéis de lo que queda de día y nos seguimos escuchando. ¡Hasta luego!